El bicho ha vuelto con muchas ganas y no quiere líos para pasar de ronda. Repasamos todo lo que ha pasado en cada eliminatoria de playoffs este fin de semana. ¡Vamos allá! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal un día más. Espero que estéis muy bien, disfrutando de todas las eliminatorias, todos los partidos. Hemos estado a punto de cerrar alguna ya, pero se resisten, así que bueno, aún quedan todas abiertas. Hoy se pueden cerrar un par de ellas también. Así que nada, vamos a repasar lo mejor de este fin de semana, de todas las eliminatorias. Y así que nada, poneros cómodos, tomad asiento y vamos allá. Ahí tenemos, como siempre, primero lo que ha pasado. Tenemos Celtics, Lakers, Spurs, Thunder y Timberwolves a un paso de segunda ronda. Fox y Raptor van a luchar, y tanto que sí. Y los Magic ya no son una sorpresa. Bueno, vamos a ver todo ello. Y vamos a ver primero, claro, sí, los resultados. Ahí tenemos las eliminatorias que han tenido dos partidos estos días. Ahí tenemos el Celtics Sixers ganado por Boston de 8. Y el partido de anoche, 128-96, ganado mucho más fácil. Ya con ese 3-1 para Boston y bueno, poder cerrarlo en casa el próximo día. Y en cuanto a Lakers Rockets, ahí tenemos. Lakers ganó 112-108 con ese partidazo. Han ganado en la prórroga con ese final que ahora comentaremos. Y el partido de ayer que Houston se vino arriba y dijo yo no quiero acabar aquí y recortó distancias con un partidazo y bastante claro. 115-96, bueno, es el 3-1. Que a ver el próximo día si lo cierra por fin en Los Ángeles o no. Y ahí tenemos el San Antonio Portland, los dos ganados por San Antonio en Portland. Venían con 1-1 de los dos primeros partidos, pero bueno, dos remontadas tremendas que ahora también veremos. Han dejado la eliminatoria ahí bastante decantada para San Antonio. 120, 108, 114, 93, con esos dos remontadas tremendas, cada una a su manera. Ahora también las vemos. Y aquí los partidos donde solo, o las eliminatorias donde solo ha habido un partido. Tenemos el Pistons 105, Magic 113, dejando a Orlando 2-1 arriba en la eliminatoria. Thunder Suns, ya poniendo 3-0 a Oklahoma. Lo puede cerrar en casa ya el siguiente partido. Ahí tenemos a Nueva York ganando 114-98, bastante claro a Atlanta. Estaba contra las cuerdas y respondió. Venía con ese 2-1 abajo y si no ganaba se le ponía complicadísimo. Y ese partidazo de Minnesota 112-96, ya vamos, poniendo a Denver al borde del precipicio con otro partidazo, esta vez de Ayo, que ahora veremos sus números y bueno, ya también veremos un poco más ese partido y el partido de ayer, ese bocata de chapas, como se suele decir, ese Cleveland-Toronto ganado por Toronto 93-89, pero el partido tremendamente malo, arreglado un poquito al final del partido, pero muy malo. Mucho fallo, que ahora también veremos con detalle porque merece la pena ver los números para que quede constancia. Y bueno, el MVP vamos directamente, en vez de haber un quinteto, porque ahora vamos a repasar un poco todas las situaciones de cada partido, así que mejor eh, ponemos el MVP y ahora vemos a los demás jugadores, ¿vale? Pues el MVP para mí ha sido de toda estos días ha sido Ayo 2-1, para mí el más meritorio, esos 43 puntos, 4 rebotes, una asistencia, casi perfecto en el tiro, muy cerquita de serlo, 13-17, 5 triples de 5, 12 de 12 en tiro libre, su career height, y bueno, es el suplente con mayor cantidad de puntos en un partido de playoffs. Eso sí, no lo he comentado antes, suplente, pero tuvo que jugar muchísimo por la desgracia de Di Vincenzo, también de Edwards, así que bueno, ahora lo comentaremos cuando lleguen los partidos. Pero bueno, una desgracia sobre todo para Di Vincenzo. Así que bueno, lo dicho, ahora cuando lleguen los partidos lo comentamos con más detalle. Ahí vemos su cuadro de tiro.
perfecto en el triple y bueno, sobre todo muy cerquita de canasta, es donde se movió, pero partidazo de Ayo que ahora también veremos. Y bueno, vamos a pasar a repasar, o mejor dicho, cada partido. Primero vamos a ver los partidos las eliminatorias donde ha habido dos partidos, ¿vale? Aquí tenemos primero este Celtics Sixers y donde destacó muchísimo Tatum y también Jaylen Brown. Ahí veis, sobre todo en su último cuarto tremendo que hicieron, con unos cuantos triples metidos. El partido fue muy igualado, ahora vemos el desarrollo del mismo. Y bueno, ahí veis cómo destacaron en ese último cuarto Tatum y Jaylen Brown. Con unos buenos números, buenos porcentajes de tiro, muy bien, sobre todo Tatum en el triple, con 5 triples, también Pritchard bien, también 5 triples, muy bien. Y tenemos a Derrick White con 11, Vucevic con 11, Josie White con malos porcentajes y Jalen Brown y Pritchard con bastante buen más menos, ahí veis, los tiros en cancha. Y bueno, destacar también a Wolves, que estuvo 12 minutos y también más 18 en cancha, no anotó, pero muy bien ese más menos. Sobre todo con Terry White en negativo. Entonces, bueno, esa aportación ahí en general está siendo un poco regulera. Ahí veis, pero sí que puso 3 tapones, pero bueno. Pero bueno, aquí voy a ver un poquito todo mejor con ese código de colores. En verde la buena actuación, en naranjita las peores y en amarillo lo más destacado, ¿no? O lo más llamativo. Y bueno, y veis a Filadelfia, destacó más que nada Maxi, con final de partido, la segunda parte muy buena, pero no le dio, no fue suficiente, pero los porcentajes, eso sí. Bueno, ahí están Paul George, a Kelubra, a Drummond, quizá peor a Escon y Bona, y sobre todo Drummond con ese menos 17 que, bueno, bastante llamativo. Y bueno, y Bona más 9, ¿no? Ahí un poco se ve cada uno lo que aportó en el interior. Y bueno, eso, ahí se ve ahora el desarrollo del partido, sobre todo dominado por Boston, pero ese rush final, digamos, llegó a ponerse final adelante y de hecho, estuvo muy cerquita de llevárselo, pero ese final del partido con Jason y la doble J, ¿no? Jason y Jalen, Brown, pues lo finiquitaron y bueno, partidazo y se lo acabaron por llevar. Y el otro partido ya bastante más fácil, ya ayer, esa paliza que fue muy dominado por Boston, ahora lo vamos a ver. Ahí tenemos la estrella Pritchard con ese, sobre todo primer y tercer cuarto tremendo, muy bien en el porcentaje, 6 triples, Tinto también muy bien, Jalen Brown muy bien también, los demás ya un poquito más lejos, sobre todo en esos 3 tremendos. También con el gran final de Tatum de partido, Jalen Brown ese tercer cuarto. Y bueno, deja un poco ese más o menos 7 solo de Jalen Brown. Pero bueno, el caso que partido absolutamente dominado. Ahí tenéis todos los números por si queréis verlo, queréis pararlo. De todos los jugadores. Bueno, antes de ver el desarrollo del partido y veis a Filadelfia, volvió en beat, pero no fue suficiente. Así que bueno, tuvo buenos inicios de partido y después del descanso, eso sí. Estuvo mal en el triple, con alguna otra pérdida. Y bueno, Maxi Paul George también ahí con 22-16, Quentin en 12. Y es un buen tercer cuarto en general de los 3, pero bueno, lo dicho, Boston dominando absolutamente. Ahí podéis ver todos los números y todos los porcentajes de todos los jugadores para que los podéis ver con calma si queréis. Y ahí veis el desarrollo del partido que Boston dominó absolutamente y poca historia. Poca historia. Ya se pone eso, Boston 3-1 y lo tiene cerquita ya de pasar. Y aquí vemos la otra eliminatoria ya de Lakers y Rockets. Este partido tremendo, ahí no sale. Fue en prórroga. Me ha faltado ponerlo, perdón. Y bueno, sobre todo final tremendo que lo tenía Houston en su mano. Pero con un final tremendo de ahí vemos a LeBron. También Smart, en fin, con robos, con canastas imposibles,
Sacan ese triple para llevar a la prórroga de LeBron y la prórroga dominada, como veis, por Smart con 8 puntos. Fueron los que al final quitaron el partido. Ahí ves también a LeBron en un buen segundo y cuarto cuarto, con buenos porcentajes en triple. Eso sí, 8 pérdidas. Y ahí veis pues, todos los números. Hachimura tuvo un buen inicio de partido, como veis, con 16 puntos, de buenos porcentajes. Y bueno, Hayes también bien, de 12 puntos y buenos porcentajes. Kenar estuvo un poquito peor en el tiro, eso sí, en este partido, y en negativo en el más menos. Y bueno, Aiton también ese menos 6 que se puede ver. Que bueno, pero ahora vemos en el desarrollo del partido como fue ese final, que bueno, ya os cuento un poquito. Y aquí vemos a Houston, donde sobre todo destacó Sengun con ese bueno, un buen inicio y final de partido. Y esos 16 rebotes, 6 asistencias también. Partidazo de Sengun y Amen, Jabari también muy bien, Rick Separ. Eso sí, Separ peor en el tiro. Y bueno, sí que tuvieron, bueno, alguna otra pérdida a Separ, sobre todo a final de partido se notó mucho la juventud, perdió ese balón que se le quitó LeBron, desembocó luego en la prórroga. Así que bueno, en fin, ahí se notó que lleva veintitantos años en la liga y quien lleva dos o tres, ¿no? Y bueno, ese buen más o menos de Sengun, de Amen y de Yamari, pero que no fue suficiente para ganar. Y bueno, como veis aquí el desarrollo ahora, lo que os digo, sobre todo dominado por Lakers, pero vino Houston por detrás, que eso no tenía mal, pero ese final de partido bueno, no tenía mal, lo tenía ganadísimo. De hecho, a falta de un minuto, creo que es 6 arriba, pero hay un 3, un 2, sí, un 2 más 1, no, perdón. Fueron 3 tiros libres directamente por falta en el tiro de 3. Creo que fue de Smart, sí. Y ese triple de LeBron que llevó a la prórroga y había la prórroga dominada totalmente por Lakers. Así que bueno, tremendo final, muy emocionante que se lo llevó Lakers. Y bueno, ya el partido de ayer, aquí lo tenéis mucho más dominado por Houston, totalmente dominado, no hubo apenas partido. Destaca más que nada Ayton con esos 19 puntos, 13 en el segundo cuarto. Y bueno, Hachimura también, LeBron se quedó con 10 puntos, muy mal en el tiro, 2 de 9 y veis, 0 de 3 en el tiro de 3. Y bueno, los demás no destacaron. Ya se ve que con el 3-0, bueno, se notó quién tenía la urgencia, que era Houston, y partido totalmente dominado. Ahí veis los números de Houston con Amen, Tarison, Sengun, Risepa, Jabari. Eso sí, Jabari un poquito más en el tiro, pero bueno, se notó quién tenía la urgencia, como digo, y bueno, destaca solo el más 7 de Sengun, eso sí. Pero bueno, porque bueno, ya el partido más nominado tampoco tuvo mucha trascendencia, ¿no? En el partido. Ahí veis un poco también a Holiday, a Okoye con peores porcentaje en el tiro. Y ahí veis un poquito el desarrollo del partido. Pues son totalmente dominado por Houston, sobre todo en la segunda parte, y no hubo partido. Y lo dicho, a ver si en Los Ángeles lo cierran o no. Y bueno, el último doble enfrentamiento, digamos, del fin de semana de San Antonio-Portland. Ahí veis ese partidazo tremendo, el primero que tuvieron. Pues de protagonistas a Cassell y a Harper. Sin Wemby en el campo dieron el dedo de pecho y qué manera de hacerlo, tremendo. Sobre todo esa remontada que tuvieron que hacer. Vimos a Cassell con ese buen inicio y final de partido, sobre todo, un buen porcentaje, eso sí, 4 pérdidas, pero bueno. Y Harper, esa buena segunda parte en general, esos 12 puntos y 10 en el tercer y cuarto. Sí destaco que con Cassell en el campo un -9 y con Harper un +25, ¿vale? O sea, cuidado que Harper, a pesar de anotar menos, mucho más impacto, mucho más determinante en esa segunda parte de remontada. Y bueno, ya también está Fox, aunque sí más falló en el tiro el otro día, ayer no, ahora lo vamos a ver. Corner buen partido también, va a ser un poco peor en el tiro. También destaco a
a Carter Bryant, que con él en el campo más 17, pero en el tiro, pero sí en otros aspectos, 6 rebotes, en menos los intangibles que dicen, pues más, ¿no? Que no se ven tanto, pues destacando más, ¿no? Y bueno, aquí veis a Portland, sobre todo Zhao Holiday con esos de 11 puntos en el segundo cuarto, pero había 8 puntos en el tercero, en fin, muy bien en general. Eso sí, el que estuvo peor fue Atilla, con esos 19 puntos, muy mal en el tiro, 3 de 15, solo un triple de 4, mucho tiro libre, eso sí. Scoot no estuvo mal tampoco, sobre todo más a principio de partido, con 5 triples, y bueno, y a Grant también, y Robert Williams, pero bueno, sobre todo ese final de partido que vinieron los dos adolescentes prácticamente y se lo llevaron, me lo veis, como estaban 15 arriba Portland, y tuvo que hacer esa remontada tremenda también la de ayer. Que han sido remontadas casi imposibles. 15 arriba y eso sin Wemby ni nada. Cassell y Harper cogieron las riendas y ahí veis, de menos 15 a ir ganando de 15, al final ganaron por más de 10, pero tremendo partido, tremendo, divertidísimo, y bueno, se acabaron por llevar, y súper mérito para ellos, la verdad, súper divertido de ver. Y aquí tenéis el de ayer, muchísimo más distancia final, pero ese marcador no hace justicia porque engaña mucho. Ahora lo vemos también, sobre todo destacado Fox con esos 28 puntos, sobre todo al final del partido. Ahí veis 18 en la segunda parte, muy bien en el tiro. Bueno, Wemby, por supuesto. Esa también en segunda parte empezó un poco más frío, fallón. Se le notaba falto de ritmo, tiraba algún tiro que otro, ahí veis, algún triple que otro. Eso sobre todo eso de principio de partido. Luego al final ya no los tiró, no se veían con confianza, normal. He perdido un balón, veis. También robó 4 y 7 tapones. O sea, dominando eso, por toda la segunda parte. Y pues un bicho que es, pues ya está, no tiene categoría en este mundo, ¿no? Y bueno, el que va a ser esta vez un poco más discreto si queréis, pero bueno, en un segundo plano normal, porque nosotros estábamos muy bien, pero también 8 asistencias. Y ahí tenéis a Basel con 11 puntos, 9 el tercer cuarto. Y bueno, el que ahí ves a Harper por un poquito peor en el tiro, bueno, un poquito peor, bastante peor que el otro día, uno de 6. No destacó esta vez el hombre, pero bueno, ya había otros que estaban parte del trabajo ayer, ¿no? Y lo dicho, aquí veis ahora a Portland, sobre todo destacan a ya también Holiday con otro día, Jeremy Grant. En el segundo cuarto mejor, pero bueno, en la segunda parte totalmente arrasados. Pintaba bien, aunque bueno, decías, esto lo puede remontar San Antonio, así fue. Ahí veis también a Tilla y a Holiday con bastantes pérdidas. A Tilla expulsado por faltas, ahí lo veis. Y bueno, destaco que bueno, que Jeremy Grant, dentro del más menos general, que fue más de casi 20 puntos, o 21 puntos, perdona, con él solo fue menos 6. Bueno, vale. Y nada, por lo demás, poca cosa de los demás. Scoot, fatal, ahí veis 0 puntos, 0 de 7 en el tiro. Y no estuvo nada acertado ayer. Y ahí veis, como el otro día, casi 20 abajo San Antonio, y por la segunda parte, 6 abajo, San Antonio. El rapapolvo al descanso tuvo ser tremendo, y ahí veis ganando por más de 20 al final, ¿no? Dos partidos prácticamente calcados en cuanto a la mecánica, al desarrollo del partido, mejor dicho. Perdiendo Portland por mucho, perdiendo San Antonio por mucho, y Portland viéndose abajo en la segunda parte, y San Antonio arrasando, ¿no? Así que bueno, muy divertido de ver. Y lo dicho, Wemby no quería líos y Wemby se puso las pilas, y Fox le acompañó muchísimo. Y bueno, ya lo pueden cerrar el próximo partido en San Antonio, que yo creo que si no pasa nada raro lo deberían hacer. Y bueno, aquí ya pasamos a los partidos que han sido, digamos, con un enfrentamiento solo, un partido solo de la eliminatoria. Y veis ese Detroit-Orlando, donde Orlando, bueno, se pone 2-1 arriba. Ahí veis ese 13-105.
Y cuidado porque Orlando no va a ser el nuevo Indiana este año. Vamos a verlo. Bueno, por parte de Detroit, que hay 27 puntos, pero muy mal en el tiro. Destacando en el último cuarto, pero realmente el tiro mano, de pérdidas también, muchísimas. Eso sí, con él en cancha más dos. Bastante. Son números, son estadísticas un poco ahí, si queréis, engañosas. El mal en el tiro, mucha pérdida, pero con él más menos positivo. Bueno. Eh, y entonces Harris con 23, buen final de partido también, usar con 17 y bueno, los demás no destacaron mucho y bueno, Orlando muy serio, la verdad. En este partido ahí veis ahora los números, ahí ves a Banquero, a Bain, todos los dos muy bien. Bueno, Banquero un poquito peor en el tiro, pero bueno, no muy mal. Bastante bien en el tiro libre. Y eso, Bain también acompañando muchísimo. Magdalena en un segundo plano, un tercer espada, que bueno, eh, no del todo mal, ¿vale? Y ahí veis a Sachs y a Wendell Carter también, que se están comiendo a Duren, que antes no lo he comentado, pero bueno, si queréis volvemos para atrás, por cierto, veis que no he comentado a Duren, fatal, 8 puntos solo, 3 de 10, o sea, bueno, y también expulsado por faltas. Eso sí, el más menos suyo, el cero no, pero no está Duren, no se le ve, no sé si se le espera, pero pega un bajón tremendo en estos playoffs y bueno, se le están comiendo Wendell Carter y bueno, sí, es así, es las cosas como son. Pues sí, bueno, muchas pérdidas de Wendell Carter y de Sachs, pero bueno, lo he dicho, no tuvo mucha trascendencia. Y mira, señalo que Sachs, con Sachs en el, perdón, con Sachs, con Anthony Black en el campo menos 12, bastante mal. Bueno, es mal más o menos con él en el campo. Y rápidamente vamos a pasar a ver el desarrollo del partido, es como digo, Magic muy serio, todo el partido prácticamente por delante a partir del segundo cuarto y sí que al final del partido lo tenía bastante dominado, se llegó a empatar Detroit, fue un final tremendo, teniéndolo Orlando bastante ganado. Detroit se vino arriba de repente, empezó a meter canastas y Orlando a fallarlas. De hecho, bueno, empatar, se puso por delante Orlando, perdón, Detroit. Y Orlando con buen final se lo llevó, pero llegó a Detroit a empatarlo. Entonces, bueno, muy serio Orlando, eso sí, con un poquito nervioso al final, pero se lo acabó llevando. En el cómputo general lo mereció. Y bueno, pues ahí se lo lleva. Y pasamos al siguiente, a este Oklahoma Phoenix, bastante rápido por él porque fue una victoria tal muy clara de Oklahoma, sobre todo destacando 6 por encima de todos, con una actuación absolutamente dominante. 42 puntos, habéis en segunda parte con 25 puntos en la segunda parte, en el tiro casi perfecto, 15-18, 11-12 en tiro libre y bueno, tremendamente dominante. Además, muy por detrás, dejando que hiciera, ¿no? Bueno, Jay Mitchell, Caruso, Holmgren, Holmgren menos 5 en cancha, eso sí, por cierto. Pero bueno, los demás en segundo plano y bueno, perdón que sean un poquito ahí descolocados los números. Pero bueno, eso, sobre todo 6 se hizo lo que quiso él y como quiso eso, decidió ganarlo y lo ganó. Por cierto, allá hay Mitchell Man en el tiro, eso sí, 5 de 20, pero bueno, no pasa nada, no hizo falta. Y bueno, por Phoenix, ahí tenemos destacado a Dylan Brooks, está haciendo una miniatura muy buena. Dylan Green con 26 y Booker no está bien, solo 16 puntos. Después de quejarse en el anterior partido de los árbitros y demás cosas, no tuvo. Está mal, bueno, solo, mal en el tiro y no está muy bien. No sé, está abriendo facultades, no se le ve, no sé, esa superestrella que fue, quizá no está dejando de ser ya, ¿no? No sé. Y lo dicho, totalmente dominado por Oklahoma, aquí lo veis. Sobre todo pues esa segunda parte todo el rato por delante al ritmo de 6 y nada, se la llevó muy fácil. Vamos rápidamente a ver ese Nueva York Atlanta también, un partido muy dominado Nueva York en general, es como está con Anunoby,
22 puntos, Jalen Brunson, Towns, todo muy bien, anuló bien el tiro, Brunson un poco peor. Se tuvo hasta peleas con su padre en el banquillo, el asistente, pero bueno, luego se cascó un triple directamente al volver. Así que bueno, no lo notó esa pelea, de hecho le motivó. Y bueno, Towns ese triple doble, por cierto, que no le había comentado, ese triple doble histórico para él en playoffs, así que súper bien. Y bueno, Bridges, nada, menos protagonista, la verdad, solo 8 puntos, ese, al menos cero, no jugando tampoco tanto, pero sobre todo, bueno, ahí veis todos en más menos positivo y Bridges no. Bridges está un poquito eso, siendo menos, teniendo menos impacto, ¿no? Y bueno, por parte de Atlanta, McCollum, bueno, el que destacó más de Sunny Cale, Johnson Oubre, bueno, en general mucho anotador, pero lo he dicho, dominado prácticamente por Nueva York en todo el partido y bueno, lo he dicho. eh, Bastante claro, estaba en Nueva York contra las cuerdas y se notó y bueno, ahí veis nada, todo el rato por delante de Nueva York y se notó la urgencia, a ver la vuelta ahora al Madison, a ver qué pasa y si Nueva York se pone por delante o se complica de nuevo la vida, ¿no? Y aquí tenemos el partidazo, el super partidazo de Minnesota, de las desgracias, de Vincenzo con ese tendón de Aquiles, de nuevo otro tendón de Aquiles roto, con esa maldición del cero, el dorsal cero, ¿no? No sé qué pasa, pero bueno. Y bueno, ojalá que sea lo menos posible, en fin, imagino ya, bueno, ya la temporada que viene, a ver cuándo vuelve, ¿no? Y también la lesión de Edwards, que también lo tendrá semanas fuera en esta eliminatoria seguro y no sé si todos los playoffs, depende de lo que dure Minnesota y quizá, y aunque llegue a las finales, imaginaos, no sé si llegaría, pero bueno, para suplirlo estaba otro loco que ahora veremos, por parte de Denver, otro partido incomodísimo de, de Yamal, de Jokic, veis mal en el tiro, Yamal sí que estuvo mejor al final del partido, Jokic no metió una canasta de campo en todo el último cuarto, esos 4 puntos son de tiro libre y Hardaway también mal en el tiro, en fin, todos muy incómodos. Sí que estuvieron mejor al principio, pero ese final de Ayo tremendo que se lo llevó por delante el chaval y me alegro mucho por él porque me cae bien y es muy bueno y lucha mucho y bueno, quiere hacer su hueco aquí en Minnesota y lo está consiguiendo, ¿no? Así que me alegro mucho por él y aquí veis los números. Como digo, ves a Ayo el MVP, con los 43 puntos, con esos 10, 12, 15 puntos en el segundo, tercer y último cuarto, en los números que hemos comentado antes, y secundado por un Nash muy bueno también, eso sí, un poco pero en el triple. Randall con 15, Matenes con 12, bueno, Gobert, sobre todo impacto defensivo, ahí veis, en ataque de 2 de 8 solo, pero 15 rebotes y molestando de nuevo mucho a Jokic. Y bueno, lo dicho, tremendo partido. Aquí pasó ese final, esa pelea que supongo que habréis visto de la canasta de McDaniels, que en fin, no es el lápiz más afilado del estuche, para qué vamos a mentir. Esa canasta que ya faltando un segundo va al contraataque y mete canasta y se recorre todo el campo Jokic para ir contra él. Y bueno, pelea fea, la verdad. Pero bueno, creo sí haber leído que han tenido se han puesto una multa de $50.000 y $35.000 respectivamente. Bueno, no sé, bueno, la otra se ha puesto no ha sido no ha sido a McDaniels, creo que ha sido no sé, a Randall. No sé, a Randall sí que se metió también en la pelea. Pero bueno, calderilla para ellos. Y bueno, lo dicho. Victoria sobre todo cimentada, aquí lo tenéis. Al final del partido en el último cuarto, gracias sobre todo a Ayo, que eso, es final tremendo, lo tenían más o menos bien, pero estaba Denver por lo menos mejor que el otro día, que no era difícil, y se lo llevo yo finalmente soltando ese run final. Y vamos a ir acabando ya
con este último partido de bocata de chapas de Cleveland y Toronto. Pero bueno, tremendo para mal primeros tres cuartos. Aquí ahora vamos a ver los números con más detalle, pero fatal en el tiro, parecía un partido de ACB, digamos, en cuanto a puntuación, ¿no? No sé. Fatal, porcentajes bajísimos, que ahora lo veréis. Primero vamos a ver los números de los jugadores. Bueno, ninguno súper destacado, claro. Donovan, Harden y Merritt, sobre todo veis, claro, en el último cuarto es cuando se destacaron, porque hicieron un cuarto un poco más normalito, ¿no? Hay 12 y 11 puntos al final, pero fatal en el tiro, veis, 6 de 24, Donovan, eh, y bueno, Mobley también un poco bastante mal. De hecho, y encima Mobley y Tyson muy mal, más menos. Ellos poco impacto en el partido. Struz también jugando 20 minutos menos 15. Fatal en el tiro, 0 de 5. Lo he dicho fatal. Daba pena verlo el partido, sinceramente. Y bueno, se acabó llevando Toronto, que ahora vemos cómo. Y ahí veis, bueno, más que apareció Ingram en cuanto a puntuación. Yo soy mal en el tiro, pero bueno, mejor impacto en general, ¿no? Y bueno, pasó uno arriba, pero bueno, eh, sobre todo destacar a Scotty Barnes con ese final y a Barrett con esos 10 y 11 puntos que ayudaron mucho. Mal plantaje de tiro general, pero bueno, muy buen final. Y Murray Bowles, el novato, también bastante bien. Y bueno, puede tener por fin un partido un poquito mejor. Y sí que comentar que Jacoby Walter, fatal, 0-9, menos 15. Y en este caso Battle no tuvo mucho impacto del hombre. Sí que lo tuvo en el anterior partido, pero esta vez 0 puntos y bueno, solo 8 minutos jugados. Y quería que veáis, bueno, primero bueno, el discurrir del partido, bueno, con subidas y bajadas, quiero decir, no lo tuvo claro ninguno. Sí que Cleveland en general por delante, dentro de lo malo, lo mejor. Pero bueno, sí que Toronto, perdón, sí, Toronto se puso, como veis, ahí por delante en el último cuarto. Cleveland parece que lo tenía, bueno, medio hecho, pero un buen final de nuevo de Toronto se lo acabó llevando. Y en un final bastante, después de ese principio de partido malo, un final bastante trepidante que se lo acabó llevando. Y queréis que veáis los números. Bueno, aquí veis en la zona de tiro primero. Ahí veis Toronto mal en todos lados, mal. Y solo se libra Cleveland en la media distancia, pero muy bajo volumen, con solo 6 tiros. Pero bueno, fatal. Y aquí lo veis en números. Ese 37%, ese 32% en el tiro. Con 32 canastas y 31 tiro mucho más de Toronto, pero eso, peor porcentaje. Aún así, le dio para ganar. Y aquí veis en más detalle, sobre todo destaca, ¿ves? Ese 25% de Cleveland, con solo 10 triples de 40, y ese 13% de Toronto con 4 triples de 30. O sea, de pena absoluta. Y también eso, mal el tiro de 2, 47%, 40%. El tiro libre, bueno, un poco más decente, pero esto es en triple, que fue una catástrofe tremenda. Pero bueno, a lo primero, difícil de ver, y al último, bueno, por lo menos dieron ese final emocionante. Quería comentar eso, en el final, el último cuarto fue 31-33, que fue más normalito, ¿no? Porque los otros cuartos, pues, es que apenas llegaban a 20 puntos. Pero bueno, lo dicho, ahí queda y bueno, lo olvidaremos pronto este partido porque eso no quedará para la historia. Y bueno, hasta aquí este extenso repaso a todos los partidos. Espero que me haya gustado, que eh, hayáis visto con claridad un poco lo que ha pasado en cada uno de los partidos, que fueron unos cuantos y creo que merecía la pena verlos bien. Esta noche tenemos tres partidos, dos de ellos pueden cerrar la eliminatoria. Es Orlando-Detroit el cuarto partido, a ver si acaba por irse a Orlando o Detroit lo empata y va a casa con ese 2-2. Y nada, Oklahoma lo puede cerrar en Phoenix esta noche, quizá sea lo más normal.
Y ese determinante Denver, Minnesota. Vamos a ver si Minnesota de nuevo da la campanada y se lo lleva o Denver lo pone complicado. Y bueno, a ver si sin Edwards y sin Di Vincenzo, a ver cómo responden los demás hoy. Y estará muy, muy interesante. A ver qué tal esos partidos esta noche. Mañana los veremos con todo el detalle que se merezcan. Así que muchas gracias por verme. Lo pasé muy bien viendo los partidos y disfrutando de la NBA. Que pues está. Y eso, a ver si ya van acabando eliminatorias. Y vamos poco a poco avanzando con los playoffs. Muchas gracias, que estéis muy bien. Y mañana nos vemos. Gracias. Chao.